escuchan bien? Es un placer para mí darle la bienvenida a esta socialización organizada por Conagua y CEPAL con apoyo de el de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo y la cooperación alemana, que se titula Transición hídrica sostenible e inclusiva en América Latina y el Caribe y oportunidades para acelerar el desarrollo sostenible ODS 6 en la región y México en el marco del proyecto de economía circular en el sector de agua potable y saneamiento. Queremos agradecer especialmente a la Universidad Tecnológica Riviera Maya y queremos dar inicio primero con unas palabras de la directora local de Conagua, la licenciada Erika Ramírez. Buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Quintana Roo. Para los compañeros que no conocían, sabemos que vienen de Centroamérica y es muy importante para nosotros aquí en Quintana Roo darles la bienvenida a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace posible este evento tan importante para México y sobre todo para Quintana Roo. Antes que nada, pues reciban un cordial saludo de nuestro director general, el ingeniero Germán Martínez Santoyo, que él les manda, ojalá yo hubiera podido estar aquí, pero les manda un caluroso saludo a CEPAL, a la CAPA y obviamente a la gente de la universidad y a todas las personas que están conectadas en esta reunión. Afortunadamente la tecnología nos permite estar a través de una video y también aquí presencialmente. Es muy importante darles la bienvenida a este evento, dado que se está haciendo con la misión de la capacitación de economía circular en el sector de agua potable y saneamiento, aprovechamiento del metano y eficiencia energética en los municipios seleccionados aquí en Quintana Roo, que les voy a decir que es Tulú, Cozumel y Otompe Blanco. Pero también está el Estado de México. Entonces, para México, de las 4 plantas de tratamiento que vamos a estudiar, 3 están en Quintana Roo. Es ahí tan importante, por lo cual se eligió ser sede a este estado, tan hermoso y con una cobertura tan importante, pero también con un acuífero muy vulnerable. Es muy, muy, muy importante que cuidemos. Pues me gustaría también agradecerle a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, en particular al rector, al licenciado Tarek Matar Moguel. Por favor, denle el más cordial agradecimiento, dado que nos prestó este espacio. Nos dijo, es muy importante para los estudiantes que ellos conozcan cuáles son las tecnologías que tenemos en Quintana Roo en saneamiento, cuál es la mecánica operativa, cuáles son los proyectos de Centroamérica y que se están desarrollando, a los cuales formamos parte, y sobre todo hacerles conocimiento a ustedes jóvenes para que, si ustedes tienen interés, puedan seguir tomando capacitación y conocimiento en esto y seguir formándose. Entonces, por favor, denle el agradecimiento a la Universidad Tecnológica de la Riviera. Pues la misión de la capacitación se realiza en el marco del proyecto Agua Potable, Saneamiento y Energía Renovable para la mejora de las condiciones de la salud de la población y promover los usos productivos. Quisiera saber, ya les digo que tenemos 4 plantas aquí en Quintana Roo, pero bueno, aquí en México, pero también quiero comentarles que no somos el único país que está participando en este proyecto. También está El Salvador y también está Panamá. Entonces, los 3 países vamos a ir viendo cómo evoluciona este proyecto y los 3 países vamos a estar aprovechando toda esta iniciativa de CEPAL para ver crecer las tecnologías, las energías renovables, ver cómo usamos algo que tenemos que hacer, que es el tratar las aguas residuales,
la tecnología que tenemos que implementar para esto, cómo lo llevamos a una economía circular en el saneamiento. Quiero comentarles que la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, hacemos inversión año con año a través de programas que nosotros conocemos como programas federalizados. Son programas que les llamamos PRODET, ProSanear y ProAgua. Son programas donde hay una coparticipación. Es tan importante, y si ustedes ven a su alrededor, van a ver personal aquí de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que también le agradecemos al ingeniero Alberto Covarrubias y al delegado que está aquí con nosotros, que nos estén acompañando. ¿Por qué? Porque en este estado de Quintana Roo hay inversiones a través de los programas federalizados, estos tres que les mencionaba, donde da el 50% de inversión, lo da el estado, y el 50% lo da la federación. Y se aplican en agua potable, pero aún más importante, bueno, igual de importante, en saneamiento. Entonces sabemos que nosotros dependemos en Quintana Roo en un 99% de agua subterránea. Esto hace que nuestros acuíferos estén muy susceptibles a contaminación, esto derivado del suelo kárstico. Sabemos que tenemos una alta permeabilidad en Quintana Roo y hemos estado trabajando en la Comisión Nacional del Agua junto con Semarnat para que, como ustedes saben, este año entró en vigor la norma 001 Semarnat 2021, que es una norma muy importante, es la norma de saneamiento, y en marzo de este año entró en vigor. Van a tener los organismos operadores 4 años para poder ir adecuando sus tecnologías para el cumplimiento de la norma. Pero quiero que ustedes también sepan que en todo México, donde se está los parámetros más restringidos para la descarga de aguas residuales al subsuelo, es en Quintana Roo. El cumplimiento de la norma es estricto. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo kárstico donde es altamente permeable. También tenemos un acuífero muy vulnerable. Es tan importante por eso, y por eso tenemos 3 plantas de tratamiento, las más importantes: la de Otompe Blanco, la de Tulum, que sabemos ahorita vemos el crecimiento increíble, y la del acuífero, un acuífero que tenemos en una isla. De las 3 islas que tenemos, Cozumel tiene la fortuna de tener un acuífero propio. Y eso hace tan importante para nosotros que esta planta fuera incluida. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo cómo mejoramos las tecnologías, cómo mejoramos el cumplimiento de la norma y cómo logramos que también los organismos operadores usen las aguas que ya te están tratando para energías, para usar esta tecnología del metano tan importante. Entonces, pues el objetivo de este proyecto es analizar la situación y ver cómo generar capacidades y ver cómo migramos a buscar financiamiento de esas tecnologías que nos hace falta en Quintana Roo, en México y en América Latina para esos 3 países. Entonces, actualmente ya se ha elaborado un diagnóstico donde de prestación de los servicios en 12 plantas de tratamiento con un volumen mayor de 100 litros por segundo en el estado de Quintana Roo, y este sería el segundo proyecto, ¿no? Y estaremos buscando más proyectos para seguir generando diagnósticos, documentación y poder ir logrando que la tecnología del saneamiento sea cada vez más, que se logre cada vez los parámetros, que el agua que regresa al subsuelo se cumpla y sea de la calidad suficiente para que todos estemos, pues de alguna manera, seguros de que nuestros ecosistemas van a estarse manteniendo y que las generaciones venideras estarán, pues tendrán agua disponible, ¿no? Entonces, les quiero agradecer a ustedes, jóvenes, les quiero agradecer a CEPAL, ya no me voy a alargar más, pero les quiero agradecer. Esperemos que la tecnología que hoy les van a presentar sea de su interés, que se acerquen a CEPAL, que se puedan inscribir en sus páginas, que puedan conocer lo que hacemos las organizaciones, las instituciones, lo que se hace, que cuando se trabaja en equipo se logran objetivos más grandes. Aquí estamos el gobierno federal, estamos el gobierno estatal, estamos agencias internacionales y están ustedes.
los estudiantes. Entonces, enhorabuena, muchas gracias a CEPAL, muchas gracias a CAPA y creo que lograremos grandes resultados. Bienvenidos sean todos. Gracias a Erika. Y ahora quiero dar paso al director de la carrera de mantenimiento, el licenciado Villegas, que nos va a dar unas palabras. Bueno, pues buenos días, jóvenes, autoridades. Gracias por acompañarnos a este evento. Es importante el trabajo que los organismos internacionales están haciendo para mantener una economía sustentable, sostenible, sin sacrificar los recursos con los que contamos, o buscando la forma de preservar más para las próximas generaciones estos recursos. Algo que quiero mencionar es que es irónico, siendo el planeta Tierra conocido como el planeta azul, que formamos más del 70% de agua y que solamente una fracción de esa puede ser consumible para el ser humano, no podamos tener esa cultura de preservarlo o conservarla. Bueno, no significa que no ya estemos trabajando, porque desafortunadamente ya estamos llegando en un punto en el que hay poblaciones o ciudades que ya no cuentan con este recurso como nosotros podemos contar en este momento. Afortunadamente, en la zona que vivimos, como mencionaron hace un momento, pues contamos con una gran cantidad de agua que proviene del acuífero, de los acuíferos de la zona, de toda la península. Sin embargo, no por tener tanto recurso significa que no nos preocupemos porque en algún día dejemos de contar con esto. Entonces, dentro como dicen, como para no preocuparnos, o sea, como para no tapar el hueco una vez que ya no tengamos o lleguemos a ese punto de no retorno, es mejor de una vez empezar a cuidar este recurso, tal vez no solamente para nosotros, sino también para la gente que viene alrededor y para la gente que viene o las personas que vienen después de nosotros. Es muy interesante cómo la tecnología, que también a veces algunas son parte del problema, pero hay personas o empresas que también se preocupan por preservarlo. No solamente empresas, sino organizaciones, el sector empresarial, gubernamental, etcétera. Sin más, pues agradezco la presente plática, es taller, ¿verdad? Perdón, se me olvidó. Sí, sí. Ok, perdón. Pues aprovechen todo lo que puedan, pregunten todo lo que ustedes puedan obtener de estos 2 días. Es un día nada más, ¿verdad? Perdón, estoy pensando en otra. Y sin más, pues pido un fuerte aplauso y pues cedo el micrófono. Gracias, licenciado. Ahorita vamos a escuchar las palabras de la directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Lamentablemente, pues no nos puede acompañar hoy, pero nos ha dejado un video para que por favor la escuchemos. Muy buenos días, soy Janet Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales de CEPAL, y es un gran gusto darles la bienvenida a la sesión de socialización de este proyecto, Economía Circular en el sector de agua potable y saneamiento, aprovechamiento de metano y eficiencia energética en municipios seleccionados de México. Para nosotros es un gran orgullo organizar esta sesión junto a Conagua, quien nos ha facilitado la logística para este relevante evento. En esta ocasión tenemos la oportunidad única de llevar a niveles locales de acción, enfocándonos en sus necesidades específicas, a diferencia de la gran mayoría de nuestras iniciativas que suelen tener un carácter nacional, a nivel nacional o regional. Satisfacer las necesidades locales
es fundamental para lograr una transición en la gestión hídrica en la región, enmarcada en lo que en CEPAL conocemos como el gran impulso a la sostenibilidad. De hecho, este esfuerzo fue uno de los grandes llamados que salieron a la luz en la realización de nuestro último diálogo regional del agua realizado en Santiago de Chile a inicios de este año y donde participaron más de 200 personas de forma presencial y hasta 3.700 personas de manera virtual. En esta instancia se adoptó la Agenda Regional de Acción por el Agua que se basa en impulsar una transición en la gestión hídrica. Dicha transición se basa en 4 pilares de acción que a la vez generan sustanciales beneficios tanto económicos como sociales y ambientales. Los pilares de acción incluyen garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento gestionado de manera segura a través de un gran impulso a la inversión en el sector sin dejar a nadie atrás. Por otra parte, promover los cambios regulatorios y normativos necesarios para fomentar el acceso equitativo y asequible al agua y así poder erradicar la pobreza hídrica con instrumentos innovadores, incluyendo tarifas sociales. En tercer lugar, revertir las crecientes externalidades negativas asociadas a la contaminación, sobreexplotación y conflictos socioambientales, promoviendo una fiscalización y regulación oportuna. Pasar de un manejo lineal a uno circular para reducir la presión sobre el recurso hídrico, instaurando una tendencia al desacople entre la extracción y el PIB que está ocurriendo en el resto del mundo. Y es específicamente este último punto el que cobra especial relevancia en esta misión, pues es en el sector del agua potable y el saneamiento donde la economía circular nos brinda múltiples oportunidades de explorar, pudiendo reducirse la pérdida y el desperdicio del agua o prevenir la contaminación del recurso hídrico. Al respecto, en la región, una de las principales fuentes de contaminación del agua es justamente el inadecuado tratamiento de las aguas residuales, tratándose solamente en la actualidad la mitad de estas aguas. Es imperativo, por ello, fomentar inversiones en el sector que aprovechen de este recurso. Adoptar principios de economía circular en las plantas de tratamiento ofrece beneficios económicos, ambientales y sociales, como la reducción de costos energéticos mediante el uso de biogás para autoconsumo o el aumento de ingresos, por ejemplo, por la venta de fertilizantes, de fosfatos o del mismo biogás. Todo esto contribuye a la transición hacia fuentes de energía renovable, la mejora de la salud pública, la resiliencia climática y la generación de empleos verdes. Es por este motivo que bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo y el apoyo de la cooperación alemana, estamos desarrollando esta misión que nos permitirá fortalecer las capacidades técnicas de los municipios en el diseño de planes para la generación e incorporación de soluciones circulares en las plantas de tratamiento de aguas residuales y estratégicamente en una región que es de vital importancia para el turismo nacional aquí en México. Para terminar, los invito a que aprovechen este espacio, a que hagan preguntas, participen activamente y sobre todo contribuyan a difundir el conocimiento y las iniciativas aquí generadas, pues este esfuerzo conjunto servirá para avanzar hacia el cuidado integral de los recursos hídricos y su uso sostenible, involucrando a todos los actores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita quiero darles paso a Silvia Sarabia y Marina Gil de la Unidad de Agua y Energía de la CEPAL,
quien nos va a presentar ya en detalle el proyecto al que estamos hoy siendo socializados y el avance que ha tenido CEPAL. Gracias, Alfredo, y gracias a todos por estar acá. Bueno, siempre empezando dando las gracias a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya por acogernos, a Conagua, tanto en su sede como en su dirección local, también por apoyar el desarrollo de este proyecto que, como decía nuestra directora, es poco común. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como saben, es una de 5 que existe a nivel global. Nuestro propósito es apoyar a los gobiernos en la formulación de políticas públicas y casi siempre nos quedamos a nivel nacional. Nuestro secretario ejecutivo se reúne con los presidentes, nuestros directores se reúnen con los ministros y la capacitación suele también quedarse a ese nivel. Y la presentación que queremos hoy socializar con ustedes tiene doble objetivo. Por un lado, comentarles, compartirles cuál es la visión cepalina sobre la situación del agua, del ODS 6, pero también del ODS 7, de energía. Ambos objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 están siendo analizados ahora mismo, esta semana, en Nueva York, por los miembros de las representaciones permanentes de sus gobiernos ante la ONU, y viendo cómo se puede acelerar el cumplimiento de ambos, porque son dos elementos críticos para enfrentar el cambio climático, pero también para impulsar la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad hídrica. Entonces, como les decía, esa es una parte de la presentación, socializar el diagnóstico regional, tocar un poco también la situación mexicana, pero eso ustedes la conocen mejor que nosotros, darle esa pincelada para ambos temáticas, luego pasar a la propuesta de transformación que la CEPAL está dialogando con los gobiernos de la región, pero también con otras contrapartes como el sector académico y la sociedad civil. Y en este sentido, empezar presentándonos. Marina y yo y el equipo aquí presente pertenecemos a la unidad de agua y energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Desde esta división, el objetivo es, como les decía, apoyar, generar evidencia y apoyar el desarrollo de políticas públicas que fomenten una gestión más sostenible de los recursos naturales y en particular la capacitación. La capacitación, el diálogo de la política, el intercambio de experiencia y buscar mecanismos para hacer estas transformaciones que nos permitan alcanzar en específico pues, el ODS 6 y el ODS 7. En particular, en cuanto al ODS 6, ya sabrán ustedes que ha tenido mucha importancia en los medios y también dentro del sistema de Naciones Unidas, porque en marzo del 2023 se realizó la primera conferencia de alto nivel desde 1977. No se hablaba de agua en la Asamblea General de Naciones Unidas como un tema estratégico y fundamental para el desarrollo sostenible. Dado este hito, que además se enmarca en el examen de medio término del Decenio de Acción por el Agua, que empezó en el 18 y termina en el 28, como un mecanismo para impulsar los diferentes objetivos del ODS 7, la CEPAL estuvo muy abierta con consultas online, públicas, a los gobiernos, al sector privado, y fíjense que en la subregión de México, de Mesoamérica, México-Centroamérica, la principal prioridad, el punto de mayor preocupación de las personas que contestaron esta consulta fue el acceso a agua y saneamiento limpio. Y una preocupación muy particular, sobre todo para las participantes femeninas. Otra de nuestras preparaciones para la agenda, para la conferencia de Nueva York, fue la consolidación de una agenda de acción por el agua que se consolidó en los últimos diálogos regionales del agua que tuvimos en febrero de este año en Santiago de Chile. Ya lo mencionó nuestra directora, tuvimos más de 200 participantes, 30 países de la región representados, llegó un vicepresidente de El Salvador, más de 20 ministros del resto de los países, pero sobre todo estuvieron conectados más de 3.000 personas. De hecho, 3.775 personas se conectaron online. Hubo un espacio donde pudieron hacer preguntas, donde podían dejar sus comentarios en el chat.
y cada día al menos 1000 personas conectadas. Y de esta agenda, que luego les voy a comentar con más detalle qué se habló, pero resaltaron los temas de gobernanza democrática, de gestión integrada y de capacitación. Estos diálogos, como les digo, nos invitan a hacer que esa agenda, que de momento ha sido voluntaria, endosada por nuestros políticos en materia hídrica en la región, por los académicos, por la sociedad civil, nos invita a buscar nuevos modelos de inversión, porque sabemos que los fondos públicos son insuficientes. Nos invita también a tener una nueva cultura y relación con el agua, donde se la valore, donde también haya una mayor cultura de pago, entendiendo que si bien el agua es un derecho, es también un deber. Yo recibo el agua limpia, la tengo, mi deber es devolverla limpia también, no solamente para los que estamos ahora en la sociedad, sino los que vienen. Y en el caso de esta bella península, limpia, para que también subsista el turismo y la economía local. Ahora, me gustaría entrar en este momento a brindarle este contexto o panorama de los desafíos de los recursos hídricos en América Latina y el Caribe, y empezar con una reflexión que tenemos desde la CEPAL, que yo creo que la compartimos todos, que el agua realmente está en el centro de la vida, de la sociedad, del clima, de la salud, de la economía. Y la tendencia general que observamos, sobre todo en nuestra región, que nos han catalogado como el resto del mundo, como la región que tenemos más agua disponible. Después les voy a enseñar un mapa y vamos a ver que no tenemos tanta agua como creemos. Este activo es tan infravalorado, pero tan insustituible en la economía, en el turismo, en la mantención de los ecosistemas y en la vida en general. Y si bien el agua es considerado un derecho humano, a partir del 2010 en la Asamblea General de Naciones Unidas, en julio precisamente, son un puñado nada más de países en la región, incluido México, que lo tienen explícitamente indicado en su constitución. Veamos un poquito los números, ¿no? Lo importante del ODS 6, a diferencia de solamente medir acceso básico, es que la gestión segura implica que no solamente abramos la llave, sino que es el agua que sale de esa llave la podamos tomar sin temor a enfermarnos, que sea agua libre de contaminantes y no perjudicial para nuestra salud. Que esa agua no llegue de 2 a 5 de la tarde los lunes y los miércoles, sino que sea continua. Que luego cuando esa agua se va por el inodoro o el agua desechada después de la lavadora, pase por algún proceso que no llegue a contaminar algún cuerpo de agua, el suelo o el aire. Entonces, con ese nivel de estándar, tenemos que 161 millones de personas, una de cada 4 en América Latina y el Caribe, está sin acceso a agua potable gestionada de manera segura, 25% de la población. Pero más alarmante es el caso del saneamiento, donde hay 431 millones, es decir, 66% de la población sin saneamiento gestionado de forma segura, que como todos sabemos, tiene un impacto importante en el ambiente, y 24 millones de personas, sobre todo en el ámbito rural, sin acceso a instalaciones de higiene para lavado de manos, que ya sabemos que durante la pandemia esto fue algo crítico. Otra característica de nuestra región en cuanto al acceso, ¿cómo no iba a ser? La desigualdad. Resulta que el quintil de la población que tiene menores ingresos termina pagando proporcionalmente en función de sus gastos prácticamente el doble que el quintil más acomodado. Entonces somos muy regresivos en las tarifas. Pero algo también que hay que mencionar es que en promedio en la región los hogares están pagando un 1% de sus presupuestos familiares para estos servicios, cuando a nivel global se considera que un gasto apropiado para poder mantener las instalaciones debería estar entre el 3 o el 5. Entonces tenemos un tema de regresividad, pero también de un pago insuficiente por un servicio que es vital. Ahora, veamos el tema, ¿no?, del estrés hídrico, y yo creo que esto está en las noticias día sí, día no, en los diferentes países de nuestra región. Y las estadísticas pueden ser muy engañosas. Si uno ve así como toda la región, dicen, no, estrés hídrico, extracción versus disponibilidad, 3,5%. Aquí no hay estrés hídrico. Es el mapa A.
El mapa B, donde están asentadas las ciudades, las capitales, donde están las zonas agrícolas, donde están las zonas industriales, las que necesitan agua para hacer sus trabajos, donde viven las personas. Cerca de Cuenca hay un alto estrés hídrico y en ciertos lugares llegan a tener un nivel de 500 metros cúbicos por persona en el año durante los meses de verano, y ya ni se diga ahora el caso de Montevideo en Uruguay, que están en una situación crítica, parecido a como salían las noticias de Cabo Verde hace un par de años en Sudáfrica. Otro de los desafíos en América Latina y el Caribe, además de la disponibilidad, que ya vemos que está muy estresada, es nuestra infraestructura, que está muy olvidada, muy desatendida. Se registran pérdidas en las tuberías de hasta un 60%, lo cual es muy triste porque gastamos mucha energía para transportarla de un sitio a otro y que se nos pierde en el camino, considerando que, según nuestros cálculos, 40% de los gastos en las plantas es eléctrico, es de la energía. Y luego está, ya lo mencionó antes nuestra directora, el bajo nivel, ¿no?, de aguas residuales que son tratadas. Ya lo mencionó la directora, lo han mencionado también nuestra directora local de acá de Conagua, Quintana Roo. El tema del cambio climático, la conflictividad y la contaminación en nuestra región van al alza, lo demuestra las tendencias de las 2 últimas décadas. Incrementan los conflictos, incrementa la contaminación en los cuerpos de agua. Se dice que hay un 25% de los tramos de los ríos de la región están con un nivel de contaminación severa por patógenos. Se ha disminuido la superficie de agua, imagínense, como 5 veces la ciudad de Sao Paulo en las últimas dos décadas, y ya no se diga la desaparición de varios glaciares, sobre todo en la zona andina. Y mientras esto ocurre, resulta que en nuestra región extraemos más agua y la extraemos más rápidamente de lo que crece el PIB. El agua que va principalmente para la agricultura o que se utiliza para la minería o para el consumo en las ciudades, resulta que vamos creciendo, vamos extrayendo, pero por cada metro cúbico lo que generamos en la economía está por debajo del promedio mundial. Entonces hay un llamado, si bien estos números son cálculos, solo son elasticidades, solamente son ratios, pero en el fondo son un llamado a mejorar y a valorar el uso y la eficiencia hídrica. Pero claro, ¿cómo avanzamos en eso? Y son algunas de las cosas que yo me quejo con mi colega que ve el tema de energía. Yo le digo, Marina, es que tú tienes un montón de ministros de energía. ¿Dónde están los ministros de agua? Resulta que las autoridades de agua o están subsumidas dentro de los ministerios de agricultura, o están siendo subpartes dentro del Ministerio de Ambiente, o a veces están en vivienda, o a veces están en 3 lugares distintos, o a veces en obras públicas. Entonces no tenemos una contraparte clara desde la CEPAL. Y luego el agua no es algo que se pueda centralizar. Cada cuenca es un mundo, las cuencas no todas están dentro de la misma unidad administrativa, y ya esto les podremos decir a los que estamos en el proyecto de capacitación, Diego, que es experto en temas regulatorios, necesitamos avanzar para crear incentivos que nos permitan poner tarifas eficientes en el agua de acuerdo a las sensibilidades sociales de nuestra región, pero también incentivos que permitan mejorar la tecnología de cómo usamos y ojalá reutilizamos el agua, considerando también que la fiscalización es muy difícil, ¿no? En nuestro gran continente de América Latina y el Caribe, donde el 71% de las aguas además son transfronterizas. Entonces se complejiza la forma en que gestionamos las cuencas cuando se comparten con otros países. Y si bien las Naciones Unidas presentan instrumentos como el Convenio del Agua para tratar de homogeneizar cómo hablamos entre los países sobre el agua, solamente un país en toda la región se ha adherido a dicho convenio. En abril de este año, nuestro secretario ejecutivo, don José Manuel Salazar, presentó una pincelada de cómo vamos con los diferentes ODS, lo típico que hacemos, ¿no? Año tras año en el Foro de Desarrollo Sostenible de los Países. Y en el caso del ODS 6, luego Marina les va a presentar el del ODS 7, hay mucho rojo y mucho amarillo. El rojo significa que la tendencia, que no vamos a llegar al 2030 con la meta. El amarillo significa que hay una tendencia adecuada, pero es muy lenta. Tal vez llegamos al 2040 y alcanzamos la meta, ¿o no? Y el único que está en verde es un tema de cooperación, porque ha habido mucho
mucho movimiento, pero solamente hablar o movilizar pequeños montos para la inversión no es suficiente, ¿no? Se requiere una mayor escala de trabajo y de recursos, no solamente financieros, sino humanos y políticos para lograr la transformación que queremos. Y esa transformación, desde la División de Recursos Naturales, ya nuestra directora la mencionó, es la transición hídrica, sostenible e inclusiva, así como también tenemos la propuesta de transición energética, sostenible e inclusiva, de la cual hablará Marina en un momento. Entonces, no me quiero explayar mucho en esta parte porque esto ya lo mencionó nuestra directora, pero lo que yo quiero rescatar es que esos 4 pilares de acción que la CEPAL propone vienen amarrados de beneficios muy claros. Hemos calculado que si el día de mañana todos los gobiernos dijeran, sí, vamos a meter el 1.3% del PIB que necesitamos para cerrar la brecha de cobertura y de calidad y alcanzar el ODS 6, que se generarían cada año 3,8 millones de empleos directos. Así, se mejoraría la salud de los cuerpos de agua. De hecho, en la región acaba de salir un informe de la OMS que perdemos 2 millones de años de vida por discapacidad asociados a enfermedades por mala calidad del agua. Se mueren 6.000 niños al año, 40.000 adultos, por tener mala agua en la región. Y en particular, el proyecto que hoy queremos llevar, no a nivel de las ministeriales ni presidenciales, sino a nivel local, es qué podemos hacer en nuestras plantas, sobre todo en las plantas que tienen un tamaño intermedio. No la planta de La Farfana de Santiago de Chile, que vende el biogás y está facturando más de $1 millón al año y está súper sustentable, sino qué hacer con las plantas que están más olvidadas en lugares intermedios, cómo demostrar que pueden ser circulares, que pueden ser autosustentables y que merece la pena invertir en el sector, un sector que nos brinde salud, agua limpia, ahorro energético y resiliencia climática, además de también ahorro hídrico. Entonces, pero los 4 pilares son los que están ahí. Vuelvo a retomar el tema de la tarifa y de la valoración del agua y el tema de las externalidades negativas, que yo creo que también ustedes, mejor que nosotros, pueden conocer de cómo han incrementado, ¿no?, la contaminación, sobreexplotación y los conflictos relacionados a la extracción hídrica. Estos 4 pilares de acción que proponemos van amarrados a 5 aceleradores, que son como las 5, digamos, piezas en el auto que si queremos ir más rápido tenemos que empujar, ¿no? Que son los datos y la información para poder tomar informaciones acertadas, innovación, acercarnos a nuevas tecnologías, pero también retomar los saberes ancestrales e instaurarlos en nuestros contextos actuales, la gobernanza y el financiamiento, que muchas veces se dice que son 2 caras de la misma moneda, y el desarrollo de capacidades, que justamente el enfoque de la CEPAL y lo que perseguimos en esta visita a la península en esta ocasión. Entonces voy a pasar muy rápidamente por estos 5 aceleradores, brindando algunos datos, evidencia que hemos generado desde la unidad de agua y energía, y luego le voy a dar la palabra a Marina Gil para que les cuente la parte de la transición energética. Entonces, en cuanto al financiamiento, ya les había comentado que hemos hecho esta estimación del 1.3% del PIB. En el caso de México sería 1,83% del PIB, pero políticamente es muy difícil que un gobierno diga sí, voy a invertir en eso, cuando también tiene que construir escuelas y tiene que atender la red pública de salud, etc. Entonces hay que buscar nuevas alianzas, nuevos actores y sobre todo hacer autosustentable financieramente la gestión del agua. Y eso conlleva la actuación de todos, desde los consumidores hasta las personas que operan las plantas y buscan nuevas formas de negocio, ojalá con principios circulares, que son el meollo del proyecto que venimos a hablar en particular acá en México. Y uno de los grandes beneficios de invertir en cobertura segura es que cuando incrementen 1% la cobertura segura, solo para darles una pincelada, incrementa la paridad de género en la asistencia escolar, sobre todo en las zonas rurales, en un 18%. Que haya agua y saneamiento seguro en las escuelas nos ayuda a mejorar la equidad de género, que la mitad de la población no se quede rezagada. Y hay un estudio que los podemos también facilitar a todos los que queden registrados. Después les vamos a enviar todos los estudios relacionados y las fuentes de esta PPT también incluso, que es rentable la economía circular. Hemos calculado utilizando 75 plantas distribuidas en 6 países de la región, incluido México,
donde hemos visto que transformar la infraestructura para poder recuperar metano permite reducir los costos energéticos de esta planta hasta en un 40%, eliminar las emisiones de metano hasta en un 86%, obtener un costo-beneficio positivo e impulsar así la inversión. No me quiero extender mucho en el tema de los datos de la información, pero como sabrán, no vamos a poder convencer a ningún político que invierta en un sector si no le damos datos. No vamos a poder dar cuenta que un proyecto fue exitoso si no lo podemos monitorear. El tema del desarrollo de capacidades, como les decía, para nosotros en la CEPAL esto es clave, sobre todo dirigido a los agentes públicos en cada uno de nuestros países, donde cada vez están enfrentando situaciones mucho más complejas con el cambio climático, entonces, donde tienen que interactuar con más actores, donde se complejizan las variables que tienen que tener en cuenta para poder hacer su trabajo. Luego, el tema de la innovación, y parte también de esto es nuestro trabajo, socializar con ustedes nuevas tecnologías, nuevas salidas, nuevas formas de romper la brecha, mientras los países europeos ya están desacoplados. Ellos importan el agua, ellos compran la soja, compran el cobre, y nosotros estamos exportando agua en todos nuestros productos. Hay que romper eso, tratar también de desacoplarnos entre el crecimiento del PIB y la extracción de agua, a fin de ser más responsables con los recursos hídricos que cada vez están más amenazados. Y finalmente, el tema de la gobernanza. No puedo dejar de insistirles lo fuerte que salió esto durante los diálogos regionales del agua, donde además de las autoridades públicas, fueron estudiantes, niños de primaria, niños de secundaria. De hecho, en Chile llegaron niños que viven cerca del desierto de Atacama, que en sus propios colegios les enseñan cómo reciclar el agua. Y ver a estas generaciones jóvenes, más jóvenes incluso que ustedes, preocupadas por el futuro, es un llamado muy fuerte a democratizar y hacer más participativa la gestión del agua y la corresponsabilidad de la gestión hídrica. Aquí me detengo un momento porque quiero que Marina les cuente la misma versión, pero para energía, que como verán están también muy de la mano. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Reiterar el agradecimiento de la CEPAL a Conagua y a la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Entonces yo les voy a compartir un poco los desafíos a nivel de América Latina y el Caribe en cuanto a energía y cuál es la propuesta de CEPAL que va de la mano de la transición hídrica, la propuesta de transición energética para América Latina y el Caribe. Un poco como les decía, la estructura de la presentación partirá por una situación general de América Latina y el Caribe en cuanto a los principales desafíos energéticos, para presentarles la propuesta cepalina de 5 pilares en el caso de la energía, unida a las políticas que acompañan a esos 5 pilares y los sectores estratégicos identificados por nuestro secretario ejecutivo. Bueno, para mostrarles primero ese semáforo que les compartió Silvia del ODS 6, pero en este caso del ODS 7, que es el que está relacionado con el acceso a energía asequible y no contaminante, en principio parece que estamos un poco mejor que el ODS 6 porque tenemos 2 metas, la 7.1 y la 7b, que están en verde, lo cual indicaría que estamos cerca de conseguir la meta del 2030 o que ya se ha conseguido. 2 metas que están en color naranja, que quiere decir que la tendencia es adecuada, pero no se va a llegar a conseguir en el 2030, y precisamente entre esas 2 metas donde todavía existen desafíos fuertes está la meta 7.3, que tiene que ver con eficiencia energética, que precisamente es el vínculo más claro de la energía con el agua en esta misión que hemos venido a hacer aquí a Quintana Roo. Y tenemos, bueno, una meta en rojo que lamentablemente difiere de la de agua porque no recibimos tanta cooperación internacional en el tema de energía. Bueno, en primer lugar vieron que había una meta en verde que tenía que ver, que es la 7.1, que tenía que ver con el acceso a electricidad de la población. Y si bien estaba en verde, porque estamos cerca casi del 100%, todavía en toda América Latina y el Caribe hay 16 millones de personas, que no son pocas personas, que no tienen acceso a electricidad, y 77 millones de personas que todavía cocinan con sistemas de cocción no limpios, es decir, que utilizan leña, carbón, y esto, además de contaminar el medio ambiente, también tiene efectos perjudiciales sobre la salud. De nuevo, en el caso de electricidad y energía, sucede lo mismo que en el caso de agua y en muchos de los casos de la región.
Y esto que quiero destacar es el tema de la desigualdad y la inequidad. Y es que, de nuevo, en el caso de electricidad, el quintil más vulnerable, el de menores ingresos, tiene 9 veces, casi 10 veces, menos acceso a la electricidad que el quintil de mayores ingresos. Y en el caso de electricidad llegan a pagar los más vulnerables hasta 5 veces más que el quintil de mayores ingresos. Además, durante las últimas crisis que ha sufrido la región, que tienen que ver con la pandemia y también con la guerra en Ucrania, ha habido como efectos realmente claros sobre la electricidad y sobre el precio de la electricidad. Y esto ha sido mucho más acentuado en el caso del quintil más vulnerable. Bueno, en cuanto a la matriz energética, en cuanto a la generación y disposición de energía que tenemos en la región, si bien tenemos una proporción relativamente alta de energía renovable, el 33% de la matriz energética de toda la región proviene de fuentes renovables, todavía la matriz sigue siendo predominantemente fósil, es decir, el 67% todavía proviene de fuentes de origen fósil que contaminan y consecuentemente y generan efectos sobre el cambio climático. Hay que destacar, y esto también está vinculado con la misión en la que estamos ahorita, que transporte y el sector industrial son los principales consumidores de energía en la región. Dentro del sector industrial están incluidas las plantas de tratamiento de aguas residuales y además de ser los principales consumidores de energía, consumen casi en un 99% energía de origen fósil. Por lo tanto, son dos sectores, el transporte y en este caso la industria y las plantas de tratamiento de aguas residuales, que tienen una clara oportunidad de mejorar el tipo de fuentes de electricidad que usan e incluso también la eficiencia en el uso de esa electricidad, si bien sigue siendo fósil. Por otro lado, les cuento que la región es una de las con un nivel superior de generación renovable de electricidad. Lo anterior era todo tipo de fuentes de energía, ahora estamos hablando solamente de electricidad, tenemos un 59% de generación renovable. El caso de México, por ejemplo, está por encima del promedio regional, pero bueno, tiene un 74% creo México de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, pero bueno, hay una alta heterogeneidad entre países, desde países que tienen 0 hasta países que tienen 100%, y hay un problema que tiene que ver con que la gobernanza inadecuada ha hecho que las inversiones se hayan centrado solamente en la generación de electricidad. Uno escucha, ¿no? Ponen nuevas plantas de generación eólica, de generación solar, pero nos falta la infraestructura para dirigir esa electricidad a los hogares y en muchos casos incluso se pierde. En cuanto a eficiencia energética, que mencionaba que tiene la relación más directa con esta misión, vemos que en la región solamente hay un sector, que es el transporte. Estamos viendo aquí unos gráficos de eficiencia energética sectorial. Solo hay un sector, que es el transporte, que ha mejorado levemente su eficiencia energética a lo largo de las últimas décadas, pero la verdad es que los otros sectores, incluido la industria, donde están las plantas de tratamiento, han reducido su eficiencia energética a lo largo del tiempo. Por lo tanto, de nuevo aquí tenemos una evidencia de que hay un potencial para mejorar la eficiencia energética en las plantas de tratamiento. Otro de los desafíos tiene que ver con esto que estábamos hablando, de que cada vez hay más generación renovable de energía y de electricidad, pero necesitamos una integración entre los distintos países. En Centroamérica ya existe un sistema de integración centroamericano que todavía tiene algunos desafíos que sobrepasar, como la falta de algunos acuerdos políticos, etcétera, pero todavía existen también otras oportunidades para integrar eléctricamente a la región, lo cual también le daría mayor seguridad y resiliencia ante estos impactos, por ejemplo, como el de la guerra de Ucrania, que generó un impacto en los precios del petróleo, etcétera, que dejó a algunos países con una situación un poco complicada, especialmente los que dependen solamente de las importaciones de petróleo. En el caso de haberse integrado y poder acceder a energía renovable, pues tendrían una situación de menor vulnerabilidad.
Por último, contarles que la región es uno de los principales destinatarios de inversión extranjera directa en energías renovables, que ha alcanzado 160 mil millones de dólares desde 2005, y desde 2011 las inversiones en energías renovables superan a las inversiones en energía no renovable en la región, y es una tendencia que se está afianzando y que se continúa dando durante los años. Bueno, en cuanto a la propuesta de la CEPAL de transición energética, casi de la misma manera que la propuesta de transición hídrica, estamos promoviendo 5 pilares de acción que deben ser simultáneos. El primero tiene que ver con universalizar el acceso a la electricidad basado en energías renovables y reducir así la pobreza energética. El segundo, con aumentar la energía renovable en la matriz y también no solamente en la red centralizada, sino que en la energía distribuida, especialmente pues, solar y eólica. En tercer lugar, mejorar la eficiencia energética de todos los sectores económicos, incluyendo también el ámbito residencial y la construcción. En cuarto lugar, fortalecer la complementariedad, integración e interconexión entre los sistemas energéticos de la región. Y por último, aumentar la resiliencia energética y seguridad ante los shocks externos. Para ello, la propuesta de la CEPAL, basada en nuestros cálculos, es que una inversión de 1,3%, de nuevo, a nivel regional del PIB, durante 10 años, nos permitiría pues, avanzar en la universalización del acceso a electricidad basado en fuentes renovables, generaría hasta 7 millones de nuevos empleos verdes, podría reducir las emisiones de dióxido de carbono en 31,5%, y mejoraría, esto se hizo en base de escenarios de mayor integración energética regional. Bueno, y para operacionalizar esos pilares hay una serie de políticas, que en este caso son 5 grandes políticas que propone la CEPAL que permitirían avanzar en esos pilares. La primera es desbloquear y movilizar la financiación necesaria para conseguir la inversión que estamos estimando en 1,3% del PIB. En segundo plazo, es súper importante mejorar la planificación energética de largo plazo, incluyendo escenarios de integración energética regional. Eso nos permitiría maximizar el uso de energías renovables que se están generando ya, pero que por el momento muchas todavía se pierden. En tercer lugar, muy relacionado también con algo que mencionó Silvia, es mejorar la gobernanza y generar nuevos ecosistemas basados en la participación activa tanto del sector público, pero también del sector privado. En cuarto lugar, promover políticas y programas de eficiencia energética, que muy relacionado con lo que estamos hablando, en los sectores productivos. Y por último, no solo impulsar la oferta de energías renovables, sino que también generar estrategias que impulsen la demanda de estas energías renovables. Desde la CEPAL, nuestro secretario ejecutivo ha identificado también una serie de industrias relacionadas que permitirían no solo avanzar hacia la transición energética, sino que desarrollar como verdaderas cadenas de valor que generan beneficios no solo en el ámbito energético, sino que también en otras industrias para la región. Y estas son las energías solar, eólica y almacenamiento. El tema del almacenamiento es clave para la energía renovable. En este sentido, hemos visto que los costos de estas energías han ido decreciendo y actualmente en muchos casos son inferiores a los de las energías no renovables. Otro de los sectores estratégicos identificados por la CEPAL es el hidrógeno verde. Muchos países de la región ya tienen planes y hojas de ruta para la generación de hidrógeno verde. Y es que se estima que el 18% de la demanda final de energía en 2050 provendrá del hidrógeno verde y se podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 20 y un 25%. Estamos pasando un poquito de calor, pero estamos bien. El otro son los minerales críticos para la transición energética. Todo lo que hemos contado depende también mucho de una serie de minerales que nos permiten generar baterías para almacenar la energía renovable y otro tipo de cosas. Y la región es un actor clave en este caso. En cuanto a litio y cobre, por ejemplo, la región toda América Latina y el Caribe alberga el casi 57%
del litio mundial, pero todavía solo contribuye al mercado con un 30%. Y en cuanto a cobre, por ejemplo, hay dos países en la región, Chile y Perú, que son los principales productores globales de litio, con 7,4 millones de toneladas. Otro de los sectores identificados como clave es el de la electromovilidad, puesto que ya dijimos que el transporte consume fundamentalmente energía de origen fósil, pues hay una oportunidad ahí también de transformar la energía que consume el transporte a energía eléctrica basada de nuevo en fuentes renovables. Con eso, muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Silvia para que siga contándonos sobre el proyecto. Pero ya vamos a cerrar, ahora sí, ya. Llegamos a los proyectos de economía circular que en el fondo unifican el tema de agua y energía que hemos estado hablando y lo aterrizan a las plantas de tratamiento. Y uno de nuestros principales financiamientos viene del Fondo para la Paz y Desarrollo de Naciones Unidas, que está abocado precisamente a 3 países, como mencionó la directora Erika al inicio, que son México, El Salvador y Panamá. Y este proyecto inició en febrero del 22 y culmina en diciembre del 24. Y en los 3 países la meta es capacitar a nivel local plantas de tratamiento para que consigan, plantas de tratamiento o bien plantas potabilizadoras para que consigan mayor eficiencia energética, mayor resiliencia y demostrar con números la posibilidad de recuperar metano en niveles que no son los que usualmente vemos, ¿no?, en las grandes ciudades o en las grandes capitales de la región. Entonces, en esta misión lo que estamos haciendo es recabando los datos para demostrar bancabilidad de proyectos de prefactibilidad e inversión en las plantas de tratamiento preseleccionadas, conociendo que aquí en la península hay un peso estratégico importante por el tema del turismo. El proyecto segundo, que se mezcla con el anterior, pero que quiere ir un paso más allá, es el de la cooperación alemana, que nos invita a, partiendo de la experiencia en los 3 países, establecer una hoja de ruta con recomendaciones de políticas públicas, pero que también considere en los principios de economía circular el tema de los nutrientes. Como ustedes saben, con la invasión de Rusia a Ucrania, sufrimos efectos inflacionarios en muchos aspectos, ¿no? No solamente fósil, pero también de los fertilizantes. Entonces, se abre de hecho una oportunidad de negocio. Y todo esto visto desde el enfoque de la economía circular, que como ustedes saben, trata de priorizar los principios de reuso, de recuperación, de reutilización, de readaptación y de, como dicen, de retrofitting incluso, ¿no?, de la infraestructura para poder conseguir aguas residuales que puedan reutilizarse para riego o para otras actividades, o riego agrícola, procesos industriales, reposición de acuíferos o generación de energía, bombas de calor que pueden servir para generar más calor o para refrigerar, electricidad, por ejemplo, tal vez hidroelectricidad con los efluentes dentro de las plantas, etcétera, o el biogás. Y también está el tema de la recuperación de nutrientes, que es el nuevo énfasis que nos pusieron con el tema de la cooperación alemana, ver qué hacemos con los lodos, cómo se pueden convertir en bioabonos y que no solamente sean una carga de decir a dónde pongo esto y que simbolicen simplemente un costo. Cómo recuperar nutrientes a partir de la orina, la recuperación de fosfatos con la estrubita. Entonces, todo esto representa grandes oportunidades, sobre todo en este contexto globalizado de crisis tras crisis que estamos viviendo, donde falta presupuesto. Y nuestra misión desde la CEPAL es co-crear con nuestras contrapartes locales ejemplos, posibles pilotos donde se puedan movilizar recursos y demostrar que el sector de agua potable y saneamiento puede ser un buen negocio, un negocio resiliente, un negocio energéticamente sustentable, financieramente viable y con grandes impactos positivos para la salud humana y también para la salud del planeta. ¿Cómo hemos avanzado últimamente? En el proyecto hemos
como saben, la mayoría de los proyectos siempre empezamos con la generación de metodologías, de diagnósticos. Estas ya están siendo publicadas en la página web de la CEPAL. Hemos tenido talleres con los otros 2 países que nos visitaron en Santiago de Chile en enero, a El Salvador y Panamá. A los representantes los llevamos a visitar una planta de tratamiento de aguas andinas que recupera metano, que reutiliza los lodos, etcétera. Y ya nos tocaba venir acá a México a hacer lo mismo, pero en este caso yo creo que ustedes tienen ventaja, porque lo hacemos en su cancha, directamente con su realidad y aprovechando el gran interés y el gran apoyo que hemos recibido de parte de todas nuestras contrapartes, de Conagua en la sede, Conagua acá en Quintana Roo, la CAEM también que ha viajado de Ciudad de México, la CAPA también, y los diferentes operarios que están de las plantas que vamos a visitar y con las que vamos a trabajar, que son la planta Bicentenario en Tulum, la planta en Cozumel de San Miguelito, la planta de Chetumal Centenario y de CAEM de la ciudad del Estado de México, la planta de San Martín de las Pirámides. Entonces, de esta misión, como les digo, van a salir cálculos, proyecciones, prefactibilidad, y nuestra idea es llevar este esfuerzo a los siguientes diálogos regionales del agua, que si todo sale según lo planificado, van a tener lugar en marzo o abril del 2024 en República Dominicana, otro lugar caluroso y tropical como este, así que nos gustará llevar a alguno de ustedes de representantes para allá para dar cuenta que también de abajo hacia arriba se pueden lograr cambios. Así que quedamos atentos a cualquier consulta que tengan y muchas gracias por recibirnos. Estamos entonces. Si hay preguntas. Para cerrar, haremos una sesión de preguntas o comentarios. Son bienvenidas todas sus intercambios. Hola, buenas tardes. Fernando del Valle de Valles. ¿Cómo lograron funcionar esto dentro de un proyecto básico productivo? Enfocando más a la cuestión financiera, porque a la partida privada las cuestiones en números. En este contexto me llama mucho la atención que mencionamos que plantea la recuperación del campo, la operación de la planta. En la región, la mayoría de las plantas son aeróbicas, quiere decir que un tratamiento eficiente no debe estar. Se tiene o se planea hacer corridas financieras donde yo diga, es una planta aeróbica, me cuesta tanto transformar a un proceso mixto o aeróbico, y de ahí cuál es mi retorno de inversión que conviene y el otro también, que hay una institución, la Comisión Mundial de Control de Productores. Este proceso se va a generar bueno, sabemos que la materia no se crea en las aves. También es un tema. De aguacate, como comentaba la licenciada, y al igual que los compañeros de la capa, pues hemos visto que el nuevo cambio de normatividad ayudar a límites más estrictos, pues conlleva a inversiones de mayor capacidad. Para que tengan más o menos un dato, una de las plantas que llegue el agua de todo nuestro agua contaminada, en la primera fase tenemos
¿Aló, nos escuchan? Es que tenemos problemas de audio. Si es que les pueden acercar el micrófono, por favor, Alfredo. No se está escuchando nada de lo que están preguntando las personas en el público. Se escucha muy entrecortado y muy bajo. Gracias. Entonces, Creo que a la cantidad. A ver, listo. Entonces, pues de este proyecto ya estamos apostando por la digestión anaerobia, la implementación de los trenes de biogás. Y bueno, en muchas de nuestras plantas tenemos también paneles de patios solares, con lo cual generamos en total 1 megawatt de energía eléctrica para autoconsumo de la planta. Sin embargo, pues como también muchos de los organismos operadores que tenemos de varios estados de aquí de México y muchos municipios de Quintana Roo, sabemos que en el caso del ámbito del agua, pues los ingresos están un poco limitados. Entonces, sin mentirles, tenemos 5 proyectos ejecutivos en los cuales quisiéramos ya tener la implementación de biogás, ya los tenemos ya a nivel de ingeniería de detalle, completos en plantas de tratamiento. Sabemos que el biogás es rentable definitivamente, sin embargo, pues sí hace falta un poco de recurso, ¿no? Entonces sí me gustaría también acercarme con la gente de la CEPAL, que son ustedes, para tratar de ver cómo podemos ayudar a nuestra península de Yucatán, también haciendo más inversión, porque el tratamiento del agua a llegar a estos nuevos límites de cumplimiento, pues es muy exigente y pues te conlleva mucho más gasto energético, ¿no? Y si podemos adelantar lo que es la implementación de trenes de digestión anaerobia, pues sería todavía un poco mejor porque tendremos un tiempo de retorno menor, ¿no? Buenas tardes a todos. ¿Están en la camarita del otro lado? Ah, ya lo entendí esto, pero bueno. Bueno, la pregunta va un poquito más enfocada hacia la parte industrial. Una de las cosas que vivimos aquí en la península es nuestro suelo kárstico y obviamente la baja pues, generación de nutrientes que tiene la parte de agricultura, se puede decir para la parte de agricultura, ¿no? La pregunta sería la siguiente: ¿qué tan seguro es la utilización de estos lodos? Porque comenta que luego no saben qué hacer con ellos, para procesos agroindustriales, se podría decir. Porque uno de los problemas para nosotros es la producción en Quintana Roo, o al menos en la zona norte, la producción de alimentos es prácticamente nula, ¿no? Es casi para autoconsumo o de muy poca producción. ¿Cómo podemos aprovechar estos lodos para la parte, puede ser mejor, de agricultura? ¿Alguien que me pueda responder al respecto? Y sobre todo, si son seguros para eso, ¿no? Porque obviamente tiene que cumplir con cierta normatividad para desechar estos lodos o en su caso para poder reintegrarlos a lo que va a ser pues los suelos, ¿no? De la zona, porque ¿a dónde están yendo los lodos, no? Como todo eso. Aquí tenemos un comentario de Moisés Silva.
Dice, en México la generación de energía hidroeléctrica es muy relevante y se debe destacar su enorme potencial en la región mesoamericana. Las vías eólica y solar figuran como fundamentales, sin embargo, aún no se complementan, no son completamente circulares. Los desechos, al concluir su vida útil y el impacto de su desplante en los ecosistemas naturales, son temas generalmente no abordados, como si la tecnología de estas fuera eterna. Tenemos otro de María Munguia. Soy hondureña, vivo en Miami, Florida. Estoy preocupada por mi pueblo en Honduras debido a que nuestras quebradas, muy preocupada por la salud de los habitantes de mi pueblo. Creo que teníamos uno antes. Alejandro Federico, muchas felicidades. Nos encantaría colaborar con ustedes en las estrategias a implementar en la PETAR de Cozumel. Nos especializamos en la Ciudad de México a la creación de humedales construidos. Creo que no hay más. Acá tenemos una última, Freddy Martínez. Quiero aportar trabajo, el tema de hace 30 años, estoy radicado en Toluca. No podemos solucionar lo que existe si no asumimos el tema macro. Debemos pensar como país, luego zonificar, estratificar, conocer el elemento dañino y ese debe controlarse y dirigirse. Sobre la pregunta técnica de tecnología, un estudio donde exactamente Mejoraste. por así. Entonces, hacer referencia a ese estudio de oportunidades de economía circular, porque ahí analizamos 75 plantas, las categorizamos por tipo de tecnología y una a una vamos calculando cuánto costaría su reconversión de aerobia a anaerobia o si son lagunas, etcétera. Pero me gustaría que Diego Fernández te pudiera dar en un espacio, unos par de minutos, un poquito más de detalle de ese estudio, porque él lo dirigió junto con Alfredo Montañez, que también está aquí. Entonces, Diego, me gustaría darte la palabra para que puedas ahondar un poco más en el tema. Y luego pasamos a las otras dos consultas de temas de financiamiento y agricultura de los lobos. Bueno, muchas gracias. Primero, pues muy satisfactorio ver tantos estudiantes en la sala. Este es un campo realmente que tiene mucho futuro para ustedes. Realmente es el trabajo más importante que se tiene que hacer en los próximos años, es trabajar en el mejoramiento de las aguas residuales, tratamiento. Y el tema económico es fundamental, porque siempre hablamos de, bueno, es bueno ayudar al medio ambiente, pero siempre pensamos que eso tendrá que venir la plata de otra parte. La verdad es que el aprovechamiento de las aguas residuales es un potencial enorme, incluso en una región como esta, que tiene agua. Donde no hay agua es mucho más el potencial, pero incluso en una región como esta que tiene agua, el aprovechar las aguas residuales para la generación de gas es económicamente viable y tiene rédito. Primero porque la energía está subiendo en todo el mundo y vamos a tener energía para la propia planta de tratamiento de aguas residuales. Incluso si necesitamos calor, tenemos calor a través del aprovechamiento de los lodos. Reducimos la carga de agua en los lodos, eso es bien importante porque cada vez va a ser más costoso disponerlos. Muchas veces no se disponen de manera legal, pero cada vez las normas ambientales van a ser más fuertes. Entonces, llevar esto a un relleno sanitario hace casi que prohibitivo la operación de una planta de tratamiento. Entonces, el aprovechar los lodos, sacarle la energía, reducir el contenido de agua hace que sea mucho mejor, mucho más viable el negocio de la planta de tratamiento de aguas residuales. Si nosotros intentáramos hacer todo eso que nos toca hacer, que lo evadimos un poco, a punta de tarifas, las tarifas tendrían que subir mucho. Sobre la pregunta, voy a aprovechar la pregunta que hicieron sobre lodos
ya no es sobre el uso de lodos, no es exactamente en este trabajo, pero tuvimos oportunidad hace muy poco de hacer un trabajo para la KfW sobre aprovechamiento de lodos. Hay una discusión importante, sobre todo los países más desarrollados se están poniendo normas mucho más exigentes en el uso de lodos directos para la agricultura, pero en los países latinoamericanos y en Perú, que es prácticamente un desierto, toda la zona costera, realmente el uso de los lodos directos para la agricultura es muy común. Hay que tener cuidado de dónde vienen esos lodos. Claramente podría tener efectos negativos, pero en general llevamos mucho más de lo que la gente cree usando lodos. ¿Por qué? Porque nosotros tiramos aguas residuales sin tratar al río y metros después, kilómetros después, se sacan esas aguas residuales para para regar cultivos. Es decir, ya estamos aprovechando aguas residuales. Y seguramente ustedes conocen mejor que yo la historia de lo que sucedió en el Valle de México, precisamente con la planta de tratamiento a Totinilco, que comenzó a tratar aguas residuales y dejó un montón de agricultores sin aguas residuales que tenían nutrientes que ellos aprovechaban. Es decir, el agua residual es una potencial muy grande para aprovechar nutrientes, unas veces extrayéndolo, lo cual pues es mucho más sano, pero otras veces haciendo uso directo, teniendo claramente sí el cuidado de dónde se originan esas aguas residuales. Si son principalmente municipales, los riesgos son mucho menores, pero si hay industrias ya se vuelve el tema más delicado y hay que ponerle mucho cuidado. Y si en lugar de utilizar directamente para plantas, digamos, sino para cultivos, sino que son para enriquecimiento de suelos como estos de aquí, es una gran oportunidad el uso de los rellenos. Claro, esa es una segunda oportunidad y es darle un segundo uso, es decir, no hacerlo directamente en los suelos, sino como en este caso que se utiliza para alfalfa, que luego se utiliza para alimentar ganado. Exactamente, exactamente. Claro, hay un tema que es más bien financiero que tarifario. Es decir, para hacer las plantas se necesita recursos, aunque esos recursos se van a recuperar normalmente con los ahorros energéticos o con los aprovechamientos del agua donde falta agua, o incluso con el aprovechamiento de los lodos. Un paréntesis, hace un par de años en el Perú una planta un operador municipal licitó una planta, hacer una planta gratis. Es decir, hizo una licitación y un privado que cultiva cultivos de exportación hizo la planta gratis con tal de que le dieran el agua residual tratada para los próximos 30 años. Claro, esa es una zona desértica, pero los potenciales son enormes realmente. Conseguir esquemas alternativos de financiamiento seguramente va a ser necesario, sobre todo en el caso de los operadores municipales, pero realmente cada vez hay más potencial y ahora está todo esto de bonos verdes, que es otro tema y que ya está siendo un potencial muy bueno para el financiamiento de esta clase de proyectos. Buenas tardes, mi nombre es Fermín Vázquez, tengo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Mi pregunta es sobre la regulación energética, es diferente en cada país. Entonces, aquí en México estamos limitados a medio mega para el tema de generación distribuida, que no incluiría prácticamente trámites, digamos, muy estrictos para la generación de energía dentro de una planta de tratamiento. Pero si hubiera capacidad para
para más o qué tan rentable sería limitarlo a medio mega para no tener que hacer todo el trámite y los permisos de generación y de interconexión a la red. Entonces, mi duda es esa sobre la regulación energética, si la han analizado, precisamente la de México, y cómo se adaptaría para un proceso de reconversión de una planta y cuánto tiempo llevaría la autorización y los estudios y todo lo que el impacto que tendría para el proyecto. Realmente muchas gracias por la pregunta porque nos da la oportunidad. Hicimos un trabajo, está a puertas de ser publicado, de la revisión de los marcos eléctricos, marcos de regulación eléctrica en algo así como en 10 países en 5 países latinoamericanos, incluido México, sobre las posibilidades que brindan los marcos regulatorios para el aprovechamiento de esta energía. No lo recuerdo ahora el caso de México específicamente, pero en general la mayoría de los países no tienen ningún problema para autoconsumo. Es decir, toda esta energía que generan estas plantas de tratamiento, utilizarlas para autoconsumo no está limitada por razones regulatorias. Hay algunas limitaciones en energía distribuida para la entrega y en otros países hay obligaciones. En el caso colombiano, por ejemplo, hay obligación de las empresas de energía eléctrica comprar energía distribuida. De pronto, para los que no son especialistas en el sector energético, hay que decir que energía distribuida es aquella que no se genera centralizadamente, sino que es localmente. Es decir, que en lugar de transportar energía por todo el sistema interconectado nacional, se produce localmente. Y se está promoviendo mucho la energía distribuida. Y en la mayoría de los marcos, como te digo, no recuerdo el de México, había promoción de energía distribuida, pero ya está, digamos, en el horno casi caliente el informe y lo estaremos sacando próximamente, y donde encontramos mucha capacidad en los marcos regulatorios para utilizar esta clase de energía. Y para esto, por favor, no se tiene nadie sin haber firmado el registro, porque si no, no les llega información. Luego no sabemos dónde está. ¿Ya? Me gustaría también aprovechar que nos tomemos una foto para el recuerdo. Y ahora sí, el orden del día nuevamente, muchas gracias. Voy a subir una sí, para la... Pues con esta ronda de preguntas finales, vamos a cerrar este conversatorio. La verdad es que ha sido esta socialización de este proyecto que ha sido muy importante. Ustedes nos ven aquí, pero ha sido meses de trabajo que ha conllevado la organización, y le damos nuevamente muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Rivera Maya por darnos la posibilidad de estar aquí, conocer, ustedes que conozcan estos proyectos, sobre todo a los estudiantes, a las asociaciones civiles, muchas gracias por estar, al municipio, a los delegados de CAPA. La verdad es que es muy, muy importante que estemos todos aquí, porque trabajar en equipo, llevar estos proyectos adelante, que estas preguntas, ¿cómo hacemos para lograr los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible? Y cómo hacemos para que Quintana Roo logre cumplir la norma 01 Semarnat 2021, pero también cómo logramos que esta economía circular de las plantas de tratamiento se pueda autofinanciar y que el tratar las aguas residuales sea viable para todos nosotros como Estado, como entidades responsables de sanear las aguas para este hermoso Quintana Roo. Agradecemos a los compañeros de la Ciudad de México que estén aquí también, que es muy, muy importante, y pues esperemos que este proyecto siga adelante y que este solo sea el inicio de lo que viene.
¿no? Que realmente tengamos un proyecto piloto y que sabemos que vamos a hacer un gran trabajo en las 3 plantas de tratamiento del Quintana Roo y en la planta de la Ciudad de México, del Estado de México. Sabemos que vamos a trabajar, les agradecemos que estos días de capacitación realmente sean muy fructíferos y que les encargamos a Yacapa para que logre ver cómo avanzamos, cómo damos el sí, sabiendo que siempre la Comisión Nacional del Agua va a estar de la mano con ustedes, trabajando en todo lo que se requiera. Entonces, sin más preámbulos, les agradecemos a CEPAL, evidentemente, por todo el expertise y conocimiento que nos traen a Quintana Roo. Tuvimos la fortuna de que venga el conocimiento a nosotros, aprovechémonos, jóvenes, este es un gran camino, es una posibilidad. Aquí hay un futuro en el cual ustedes están ahorita en la posibilidad de elegir. Pues muchas gracias a todos y damos por concluida esta conferencia siendo las 12:32 de la tarde.